Y empezamos con esto. Poco después de las 13 horas, de la 1 de la tarde, una comitiva de senadoras y senadores encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, recibieron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Esto sucedió, por supuesto, en las instalaciones del Senado de la República y lo acompañó hasta el pleno de este recinto legislativo. La comitiva estuvo conformada además por las senadoras Nubia Mayorga, Minerva Hernández y el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y de esta manera comenzó la comparecencia del secretario de Hacienda en el Pleno. En su exposición inicial insistió en que la propuesta fiscal para el próximo año no considera nuevos impuestos y se basa en la búsqueda de estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. Aseguró que México está en una nueva etapa económica. Escúchelo. México se está recuperando y comienza a dejar atrás algunos de los impactos más fuertes que trajo el COVID-19. Más aún, México goza de una estabilidad que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de política económica y social hacia los siguientes años. Aseguró que existen los recursos suficientes para enfrentar la pandemia. Además, informó que se separarán los intereses del sector privado de aquellos que provienen o que son naturales entre el gobierno. Precisó que el Ejecutivo Federal sí va a trabajar con las y los empresarios para construir un país próspero, pero sin condonaciones fiscales. El administrador del gobierno público no puede responder a los intereses de los grandes consorcios privados. Sin embargo, seguiremos colaborando con el sector privado para construir un México próspero. Esta transición permite, en el largo plazo, usar los recursos públicos de manera más eficiente, ya que se eliminan costos excesivos por condonaciones fiscales, insuficiencia de fiscalización y una serie de huecos que tiene el sistema anterior. Los senadores del Grupo Parlamentario de Morena reconocieron las acciones del gobierno federal para la recuperación económica tras el impacto de la pandemia. Esta soberanía debe reconocer que el gobierno de la República ha tenido un manejo prudente de las finanzas públicas y conduce adecuadamente la recuperación económica. Se contempla en perspectiva las posibilidades de una reforma fiscal o más ampliamente de una reforma hacendaria que incluya no solo los ingresos, sino también el gasto y los resultados. Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN llamaron al secretario a cambiar las prioridades del gasto público y a no dejar solas a las entidades federativas. Que ante la profunda crisis económica, a las entidades federativas se les ha dejado solas. Lo mismo en el regreso a clases. No hubo presupuesto para que los estados dieran mantenimiento no solo de limpieza y sanitización, sino en infraestructura hidráulica. Coincidimos con usted, señor secretario, el objetivo prioritario de combatir la pobreza y la desigualdad, pero le solicitamos respetuosamente analice y considere estos datos del INEGI y del Coneval que demuestran la ineficiencia y regresividad del gasto en cumplimiento de los objetivos que usted persigue. Entre los señalamientos, que también los hubo hacia el secretario, le pidieron modificar la actual política económica, invertir en el desarrollo sustentable para salir de la crisis generada por la pandemia y continuar apostando por el impulso del comercio electrónico. Y es que, aunque a veces no se quiera reconocer, pues México sí vive una crisis económica de proporciones considerables que desde nuestra perspectiva deberían obligar a ajustar, modificar algunas de las prioridades de la política económica. Invertir en el financiamiento del cuidado al medio ambiente y a los temas de futuro importa hoy más que nunca. También es necesario reforzar y modernizar estas políticas acompañadas de un presupuesto, sobre todo en lo concerniente a inversión en educación digital. Con el inicio de la recuperación económica y la reapertura del comercio presencial, debemos redoblar esfuerzos para mantener un equilibrio ambas formas de comercio, es decir, virtual y presencial. Otros cuestionamientos fueron con respecto a la situación de Pemex y los recursos que se le asignan para pagar deuda, así como el proceso para la recaudación fiscal. Mire.
¿por qué no destinar estos recursos que de todas maneras van a generar déficit a gasto prioritario como salud, educación, mujeres o al campo? ¿Y cuál es la razón para seguir invirtiendo en Pemex? La recaudación subió en un 23.7% real anual durante el primer año de su implementación. Plantear un régimen que le sustituya y otorgue más beneficios tanto para la hacienda pública como para las y los contribuyentes es muy alentador. El senador Emilio Álvarez y Casas se refirió a la situación que se vive en la frontera con Guatemala con respecto al trato que se les da a las y los migrantes. No es un caso aislado. Los derechos de los migrantes han sido violados de manera sistemática en los últimos meses. ¿Qué piensa hacer usted en materia presupuestal